Nos dice, son sustancias puras constituidas por dos o más elementos o átomos diferentes. Dos o más elementos o átomos diferentes. Bien, ya no son iguales como el caso de sustancia simple, ¿verdad? Acá ya son diferentes. Dos o más elementos o átomos, ¿no? Formando moléculas, ¿ok? Moléculas, redes iónicas, ¿bien? Redes, entiéndelo como organización formada por un conjunto de elementos, un grupo de elementos, ¿bien? Red, entiéndelo de esa forma, organización formada por un conjunto de elementos, en este caso átomos, ¿verdad? Átomos. Y iónicas, entiéndelo como va a haber átomos que están unidos, esa unión, bien, es por algo, ¿verdad? Algo hace que se mantengan unidas, ¿verdad? Ese tipo de unión se le conoce como iónica, ¿bien? Entiéndelo de esa forma, ya lo veremos seguramente en el tema, ¿ok? De enlace químico, ¿bien? Ahora, compuestos iónicos se le podría decir también. ¿Qué más nos dice? Estos compuestos van a presentar propiedades distintas y diferentes de las propiedades de los elementos que los forman. Bien, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? El dióxido de carbono, CO2, bien, el ácido clorhídrico, HCl, ¿está bien? El agua oxigenada, H2O2, bien, etcétera. O el óxido de calcio, etcétera. Ahí tenemos más ejemplos, ya tú los puedes divisar. Bien, ahora veamos lo siguiente. Ven, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿ves? Sustancias compuestas, mira, está compuesta por dos distintos átomos, ¿verdad? Átomos de átomos diferentes, ¿cierto? Formando moléculas. Si tú tienes dos átomos diferentes que están unidos, ¿qué es? Una molécula. Y esta molécula, ¿cómo se le conoce? Como sustancia compuesta, porque precisamente está compuesta por dos tipos de átomos distintos. En este caso, cloruro de sodio, cloruro de sodio, el sodio por un lado y el cloro por otro. Al momento de unirse, bien, forman un compuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente son dos quienes están conformando, están componiendo esa nueva sustancia, que se le conoce sustancia compuesta, ¿bien? Sería el cloruro de sodio. Y ahora tenemos el propano. Bien, ahí tenemos 3 átomos de carbono y tenemos 8 átomos de hidrógeno, ¿bien? 3 átomos de carbono y 8 de hidrógeno, ¿bien? Recuerda, sustancia compuesta. Está compuesta por dos átomos distintos, ¿bien? Dos átomos distintos. Cada átomo puede tener 3, 4, 5, la cantidad que tú quieras, pero el otro átomo que es distinto del anterior también puede tener 5, 6, 7, 8, la cantidad que sea, ¿ok? Y a este compuesto se le conoce como propano. Y aquí, mira, tenemos arribita, tenemos el gráfico, mira, tenemos el óxido de nitrógeno, ¿bien? Tenemos el nitrógeno y oxígeno, dos átomos distintos, pero que están juntos, están enlazados, ¿verdad? Ese tipo de enlace quizás sea iónico, ¿bien? Ahora, tenemos el agua, mira, dos átomos distintos, ¿verdad? Tenemos hidrógeno y tenemos el oxígeno, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ahora tenemos el dióxido de nitrógeno, dióxido, dos oxígenos, ¿verdad? Dos oxígenos y un átomo de nitrógeno, dióxido de nitrógeno. Ahora tenemos el dióxido de carbono, dos átomos de oxígeno y uno de carbono. ¿Okay? Dos átomos de oxígeno y uno de carbono. ¿Listo? Bien, ahí te puedes guiar de los colores para que no te confundas. ¿Qué más nos dice? Los compuestos se representan por fórmulas. Al momento de representar nosotros los compuestos vamos a usar fórmulas. Estas indican cuántos átomos de cada tipo hay en una molécula o compuesto iónico. ¿Cuántos tipos de átomos hay en una molécula o compuesto iónico? Hablemos el ejemplo. Compuesto, mira, tenemos el agua. Su fórmula, es decir, ¿cómo la podemos reconocer? Como H2O. Bien, ese símbolo lo conocemos, H2O, esa fórmula. ¿Está bien? Este es un compuesto. No es un símbolo, me corrijo, es una fórmula. Bien, símbolo es de los elementos, ¿verdad? Cuando están solitos, de un mismo átomo. Aquí el compuesto es una fórmula. Bien, ahora, su composición, mira, aquí nos guiamos del índice, ese numerito que aparece abajo. Bien, dice H2, ¿verdad? H2 hace referencia a que hay dos H's, o sea, dos hidrógenos. Y si no vemos un numerito en el átomo siguiente, en este caso oxígeno, significa que hay un solo átomo, ¿bien? Hace referencia a que hay un solo átomo. Puede indicar la unidad, puede aparecer el 1 ahí, pero a veces no, así, pero tú lo puedes entender, o ya sabes tú que ahí
se entiende como que hay un solo átomo. Bien, en este caso sería oxígeno, un átomo de oxígeno. Ahora tenemos el dióxido de carbono. Tenemos el dióxido de carbono. Tenemos un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. A esto, a lo que estoy haciendo referencia, se le conoce como su composición. ¿Ok? Estamos señalando su composición. Dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Bien. Ahora, clasificación de los compuestos. Mira, según el número de átomos. Bien. Ahora va a depender de la cantidad de átomos para referirnos a estos con un nombre en específico. Según el número de átomos, mira, si tenemos una molécula, un compuesto que tiene dos átomos, bien, dos átomos, este tipo de molécula o compuesto se le va a conocer como diatómico, bien, un compuesto diatómico. Ese prefijo di, se entiende como dos, ¿verdad? Dos átomos, ¿ok? Dos átomos. Ahora, si fuese de tres átomos, ¿cómo sería? Triatómico. Ahora, depende esto es según el número de átomos. Otra cosa que tenemos al lado derecho, según la cantidad de elementos. Bien, si es un elemento que tiene si es un compuesto que tiene dos elementos, se le conoce como binario. Si es un si es un compuesto que tiene tres elementos, se le conoce como ternario. Si fuese cuatro, cuaternario, ¿verdad? Etcétera. Ahora tenemos un ejemplo al lado derecho. Tenemos el agua. ¿Qué podríamos decir? Mira, es triatómico, tiene tres átomos, ¿verdad? Dos átomos de oxígeno y dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y podemos decir que es binario. ¿Por qué? Porque está formado por dos elementos, ¿ven? Dos elementos distintos, ¿ok? Ahora tenemos el siguiente, mira, tenemos un nitrógeno y tenemos el tres hidrógeno. Podemos decir que es tetraatómico, ¿bien? Tetra hace referencia a cuatro átomos, ¿verdad? Uno de nitrógeno y tres de oxígeno. Uno más tres, cuatro. Y podemos decir que es binario. Posee dos elementos, ¿bien? Dos elementos. Ahora, el siguiente, mira, tenemos, esto de aquí me parece que es una sal o es un ácido, creo, no estoy muy seguro. O es un hidróxido, no recuerdo muy bien. Pero está compuesto por ¿quién? Por dos átomos de hidrógeno, uno de azufre y cuatro de oxígeno. Y podríamos decir que es heptanario, ¿verdad? Heptanario. Hepta hace referencia a siete, ¿bien? Siete átomos. Como podríamos decir que hexa hace referencia a seis átomos. Ahora tenemos lo siguiente, es ternario. ¿Por qué? Porque está compuesto por tres elementos. Tenemos el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Bien, el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. El hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Esos son los átomos. Es claro que esos son los elementos, perdón. Es claro que de cada elemento puede haber más átomos, ¿verdad? Pero en sí son tres elementos que aparecen: el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Pero de cada uno de estos puede haber más átomos. En el caso de hidrógeno hay dos átomos, en el caso de oxígeno hay cuatro. ¿Okay? En el caso del azufre hay un átomo. Si tú sumas todos esos átomos, ¿cuánto nos da? 7 átomos. Entonces podríamos decir que el número de átomos sería 7, ¿verdad? Entonces podríamos decir que es un compuesto heptaatómico. Y si hay tres elementos en este caso, pues podríamos decir que es ternario, de tres, ¿verdad? Ternario. Bueno, chicos, espero que se haya entendido. Bien, si es necesario, revisa los videos las veces que consideres que necesites ver, bien, y hazlo, ¿ok? Ahora vamos a hacer algunos cuantos ejercicios, ¿ok? Pues pasaremos a la pizarra. A ver.